Vamos a retomar nuestro análisis a los derechos reales. En este caso vamos a platicar sobre el derecho real de servidumbre. La servidumbre es una figura que ustedes ya revisaron cuando vieron derecho romano, pero hoy vamos a entrar a análisis de la figura en general, servidumbre. Nuestro Código Civil establece que la servidumbre es un gravamen real, impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro inmueble, y que este otro inmueble pertenece a distinto dueño. Entonces, la servidumbre es un gravamen real que se impone a un inmueble en beneficio de otro inmueble, que tienen que ser de distinto dueño. Dice nuestro código que el inmueble a cuyo favor se constituye la servidumbre se llama predio dominante, y el que sufre la servidumbre se llama predio sirviente. De manera de ejemplo, y para que nos quede más clara la idea, antes de continuar vamos a explicar con este pequeño esquema. Digamos que esta es la vía pública, aquí hay un terreno que colinda con la vía pública y un terreno atrás que no tiene acceso a la vía pública. Entonces lo que se puede constituir es un paso, ¿verdad? Que es la servidumbre de paso para que el propietario de este terreno pues tenga acceso por la vía pública. Entonces, siguiendo con el concepto, es un gravamen real que sufre un predio en beneficio de otro predio y que los inmuebles pertenecen a distinto dueño. De esta manera, el terreno que sufre la servidumbre se llama predio sirviente y el terreno que obtiene la servidumbre o el derecho de servidumbre se llama predio dominante. Bien, vamos a continuar con los elementos de esta definición para tratar de clarificar un poco la idea. Dice nuestro autor, ¿cuáles son los elementos de esta definición legal, según el código? Pues dice que las servidumbres son derechos reales y al mismo tiempo son gravámenes reales. Pues sí, efectivamente es un derecho real porque es un poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para su aprovechamiento parcial. Entonces hay un derecho real en favor del propietario, del dueño del predio dominante, el derecho real de servidumbre, que se ejerce en forma directa e inmediata para un aprovechamiento parcial de una cosa y que es oponible a terceros. Y hay un sujeto pasivo determinado, que en este caso es el propietario del predio sirviente, porque a él le están afectando su derecho de propiedad, porque aunque sigue siendo dueño del terreno, tiene una afectación, porque no va a poder utilizar esta parte ni disponer de esta parte que ha sido mutilada, digamos, de su derecho de propiedad. Entonces, por eso es un gravamen real para el titular del predio sirviente y es un derecho real para el propietario del predio dominante. Vamos a hablar de las continuas y discontinuas. Las continuas son las que son de uso incesante, que no se requiere un acto específico, sino que son de uso continuo, incesante. Aquí quisiera comentarles, por ejemplo, cuando se va a introducir un servicio de energía eléctrica y nos tenemos que traer a lo mejor la luz de un lugar alejado, se colocan postes para la colocación de los cables
Esos, esos postes que conducen los cables de electricidad son en sentido estricto una servidumbre. ¿De qué tipo? Continua, porque atraviesa a lo mejor por diferentes predios la conducción de electricidad y sobre esos predios hay una afectación, ¿verdad? Y debe haber una servidumbre que se constituye sobre ese paso de la corriente eléctrica. Y esa servidumbre sería una servidumbre continua, ¿verdad? Porque permanentemente estaría por ahí el flujo eléctrico. Un ejemplo de una discontinua, pues es la servidumbre de paso que ya vimos, donde ahí se requiere forzosamente que haya un acto del hombre, que camine, que pase por ahí en carro o a pie, para que se pueda presentar y se dé finalmente la servidumbre de paso. Esa sería una servidumbre discontinua. Otra clasificación es las servidumbres aparentes y las no aparentes. Las aparentes, para su ejercicio, se manifiestan por medio de un signo exterior, dice nuestro autor, que puede ser un puente, puede ser el mismo camino, el camino que se haga para que pueda por ahí transitar la gente. Ese es un signo exterior, sería una servidumbre aparente. Pero habrá unas que son no aparentes. Una, por ejemplo, se me ocurre que a lo mejor es un acueducto que conduce agua por debajo de la tierra y pasa un tubo por debajo de los predios, ¿verdad? Hay una afectación, hay una servidumbre, pero es no aparente, no la vemos, porque finalmente no hay un signo exterior que haga manifiesto que ahí hay una servidumbre. Sin embargo, existe la servidumbre. Entonces, esta sería una servidumbre no aparente. Muy bien, continuando con el tema, ¿cómo se constituyen las servidumbres? Pues una forma sería por medio de un contrato, ¿verdad? Un contrato sería una servidumbre voluntaria. Dos personas que se pongan de acuerdo y celebren un contrato para efectos de constituir una servidumbre de paso, por ejemplo, una servidumbre de acueducto o cualquier servidumbre que deseen y puedan constituir. En estricto sentido, este contrato implica una enajenación, ya que se va a imponer el propietario, el dueño sirviente, de una restricción del ejercicio del dominio de una fracción de su terreno. Y obviamente solamente pueden celebrar contratos de servidumbre las personas capaces de enajenar bienes. Es decir, si no tengo yo la capacidad para yo vender mi terreno por alguna cuestión, no estoy en la capacidad de poderlo vender o enajenar, yo no estoy facultado para constituir servidumbres, porque en el fondo la servidumbre implica una enajenación, es una traslación de una fracción de dominio, ¿verdad? De una fracción de mi terreno, estoy trasladando esa fracción a otro uso. Otra forma de constituir la servidumbre es por testamento. No es otra cosa más que el autor de la herencia, el de cuyos, haya establecido la voluntad de que su predio se vea afectado por una servidumbre en favor o en beneficio del predio dominante. Si había testamento, dejar establecido ahí la voluntad del de cuyos de constituir la servidumbre. La otra forma de constituir es a través de una donación, que eso sería un acto unilateral. Una persona determina donar una fracción de su terreno para constituir ahí una servidumbre, ¿no?
sería un acto unilateral. Y hay una muy interesante que es la posibilidad de constituir una servidumbre por prescripción. Esto implica que se hayan llevado actos de ejecución que revelen que por mucho tiempo ha habido un ejercicio ahí de servidumbre y que estos actos se puedan acreditar que ha habido estos actos reiteradamente por el paso del tiempo y por tal motivo la persona que lleva a cabo o las personas que lleven a cabo ese ejercicio, esta ejecución de actos, pudieran demandar que vía prescripción se declare a través de un juez que se ha constituido una servidumbre, ese paso que han venido utilizando, ¿no? Obviamente para acreditar, para que proceda la constitución de una servidumbre por prescripción, habrá que acreditar otros elementos, como que esta ejecución fue de forma pacífica, continua, ininterrumpida y por un determinado tiempo, según lo que marcan las reglas de la prescripción. Y por último, fue una forma de constituir la servidumbre es por ley. Aquí es muy importante acreditar, establecer. Y por último, la forma para constituir la servidumbre, dice nuestro autor, también puede ser por ley. Es decir, llevar a cabo actos jurídicos que den como resultado la constitución de una servidumbre. Aun y cuando no exista la voluntad por parte del propietario del predio sirviente, se puede, cumpliendo ciertos requisitos por medio de la ley, constituir la servidumbre, aún sin contar con la voluntad del propietario del predio sirviente. Ahora bien, una vez constituida la servidumbre, de alguna manera por cualquiera de estas formas, ¿cuáles son los principios que norman la situación del predio dominante? Bueno, el propietario del predio dominante está obligado a ejecutar todas las obras necesarias para la constitución y conservación de la servidumbre. O sea, el propietario del predio que se va a beneficiar con la servidumbre tendrá la obligación de ejecutar las obras para la constitución y la conservación de la servidumbre. Y está también obligado a ejecutar todas las obras que hagan menos gravosa la servidumbre. ¿A qué se refiere? Se refiere a que las obras que lleve a cabo deben ser hechas de tal manera que resulten menos la afectación al propietario del predio sirviente. Tendrá la obligación de ejecutar las obras para la constitución y conservación de la servidumbre y que estas obras hagan menos gravosa la servidumbre. En el caso, obviamente, a lo que se refiere es que no afectes de más al propietario o al predio sirviente, sino que lo hagas lo menos gravoso posible, ¿no? De igual manera, existen unos principios que norman la situación del predio, del dueño del predio sirviente. Por ejemplo, en el caso del propietario del predio sirviente, está obligado simplemente a no hacer o a tolerar, es decir, a no impedir el uso de la servidumbre, a no hacerla difícil para el dueño del predio dominante. Hay una obligación muy importante que es del predio sirviente, es no hacer nada, tolerar que se pueda hacer uso de la servidumbre. También tiene derecho a ejecutar las obras que sin perjudicar la servidumbre la hagan menos gravosa. Mientras aquí es una obligación del propietario del predio dominante,
acá es un derecho. En el predio sirviente él podrá decir, yo hago las obras para efectos de no perjudicar tanto su terreno, ¿no? Entonces él tendrá derecho también a ejecutar las obras si así lo pide. El propietario del predio sirviente también deberá abstenerse de ejecutar obras que impidan el ejercicio de la servidumbre o lo haga difícil. Esta abstención, este número 3, abstenerse a ejecutar obras que impidan el ejercicio, pues va muy ligado al primero, ¿no? Es decir, debe tolerar el uso de la servidumbre sin causar daño al predio. Y 4, también tiene una facultad o un derecho que es cambiar el lugar de la servidumbre. Pensemos que como propietarios del predio sirviente nos conviene cambiar, por alguna razón, nos conviene cambiar la servidumbre a otro punto de mi terreno. Siempre bajo 2 condiciones. Que no se cause perjuicio al dueño del predio dominante y que el cambio resulte una ventaja para el predio sirviente. Entonces, si se dan estas 2 condiciones, tiene la facultad el propietario del predio sirviente de cambiar el lugar de la servidumbre. A lo mejor resulta que va a venderlo y le conviene más ubicar la servidumbre en otro punto para que pueda él enajenar su terreno y resultarle más beneficioso la venta, ¿no? Muy bien. El día de hoy terminamos con esta primera parte del derecho real de servidumbre y el día de mañana vamos a darle seguimiento al tema de las servidumbres legales de desagüe, de acueducto y de paso. Muchas gracias.